Ya, bueno, espero que ahora funcione. Estamos grabando. Voy a repetir un poco para que quede en la grabación. Avalanchas volcánicas, entonces. Les decía que una avalancha volcánica era una remoción en masa de gran envergadura, típicamente más de 1 millón de metros cúbicos, y que representa el colapso parcial de un edificio volcánico que habitualmente ocurre de manera bastante rápida. Por eso dice un colapso catastrófico. Típicamente puede estar gatillado por la intrusión de un magma, una explosión freática o un sismo, que es lo que vamos a ver a continuación. Y les decía también que la erupción del Santa Elena, en 1980, marca un punto de inflexión en el estudio de las avalanchas volcánicas, ya que antes de esta erupción se sabía muy poco a nivel global sobre este fenómeno que ocurre en muchos volcanes en distintos tipos de ambientes tectónicos. Entonces habíamos quedado acá, la deformación del Santa Elena, que había sido bastante evidente en las semanas previas a la gran erupción del 18 de mayo de 1980. Les decía entonces que los geólogos esperaban que podía ocurrir un colapso del volcán, una remoción en masa, pero les decía que pensaban que en caso de ocurrir iba a estar de alguna manera confinada por la topografía existente y que iba a seguir los bajos topográficos. Por eso es que habían instalado un par de puntos de observación para los geólogos del Servicio Geológico estadounidense y pudiesen monitorear la erupción. Primero habían puesto este punto que está acá, se llama Cold Water. Lo cambiaron después de ubicación porque les pareció que era muy peligroso, lo cambiaron a otro lugar que le llamaron Cold Water 2, y que estaba en un alto topográfico. Estaba mirando al volcán desde el flanco norte, pero estaba en un alto topográfico, entonces se pensaba que era un lugar seguro, ¿ya? Desafortunadamente no lo era. Les decía entonces que un sismo de magnitud 5.1, cerca de las 8:30 de la mañana, genera finalmente entonces el colapso del volcán, ¿ya? Entonces, hubo una serie de fotografías que tomó esta persona, estuvo justo, ahí sí que se puede decir que estuvo en el momento exacto, ¿ya? Y tomó entonces una serie de fotografías que fueron muy estudiadas después, que fueron muy útiles porque permiten ver cómo se produjo el colapso, ¿ya? Entonces, fíjense cómo aquí, a los pocos segundos, aquí el volcán todavía está prácticamente intacto, comienza a deslizarse. Fíjense que aquí arriba hay un bloque que está colapsando. Aquí hay otro que se ve como más líquido, más plástico, ¿verdad? Aquí en la parte basal. Y este bloque que está cayendo como un bloque entero, ¿verdad? Producto de la pérdida ahí de sustentación en la base. 6 segundos después, fíjense, comienza a ocurrir aquí una explosión en la cima del volcán. Y aquí también comienza de alguna manera, a verse una nube ahí que se empieza a expandir. 10 segundos más tarde, ya estas explosiones comienzan a ser cada vez más grandes, ¿ya? Y comienza de alguna manera ya a verse oculto la avalancha misma, ¿ya? La avalancha misma está ocurriendo, el deslizamiento, la remoción en masa, está ocurriendo aquí en la base, pero queda oculta por esta explosión, ¿ya? Y esa explosión fue lo que los geólogos no esperaban, ¿ya? Y que de hecho fue lo que causó mayor destrucción, lo que se llama un blast, una explosión dirigida, una explosión lateral que ocurrió debido a el colapso del edificio volcánico. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, la deformación del volcán fue causada por una intrusión de magma que estaba ocurriendo en los meses previos, pero esa intrusión de magma no alcanzó a llegar a la superficie, no estaba ocurriendo emisión de material juvenil, lo que los geólogos llamaron un criptodomo, es decir, un domo, pero que no alcanzó a salir a la superficie, sino que quedó en niveles muy someros, dentro del edificio volcánico. Entonces, cuando ocurre finalmente el colapso, ese criptodomo que estaba ahí queda súbitamente expuesto a una presión atmosférica, se descomprime rápidamente ese magma que estaba intruyendo dentro del edificio volcánico, y esa descompresión súbita, producto de la remoción en masa, genera entonces una explosión muy, muy violenta, y el otro factor fue que cuando tenemos una erupción normal, entre comillas, ¿verdad?
la erupción, la energía está dirigida principalmente hacia arriba. ¿Ya? En este caso, debido a la descompresión, la remoción, la explosión está dirigida de manera horizontal. Por eso se dice una explosión dirigida horizontalmente. Y eso causó entonces mucha destrucción durante esta erupción. Fíjense después, 15 segundos más tarde, ya todo el flanco está cubierto por la explosión que está ocurriendo. La remoción aquí sigue ocurriendo, pero ya está oculta por esta nube. Es básicamente un flujo piroclástico lo que estamos viendo ahí. El tercer tipo de flujo piroclástico que discutíamos en la clase correspondiente. ¿Ya? Aquí estamos viendo entonces un esquema de cómo ocurrió. Ahí estamos viendo un poco un perfil geológico simplificado del volcán previo a la erupción. Aquí estamos viendo la intrusión de magma que ocurrió, que deformó, ahí estamos viendo la topografía previa y la topografía deformada hasta el día anterior, hasta el 17 de mayo. ¿Ya? Y fíjense entonces que la remoción ocurrió principalmente en tres bloques principales que se deslizaron, los que están con números romanos, el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Y el volcán entonces perdió toda esta parte superior del volcán, en lo que fue la mayor remoción en masa en tiempos históricos vistos por seres humanos en la Tierra. ¿Ya? Eh, Fueron aproximadamente 2,5 kilómetros cúbicos del volcán que fueron removidos por esta avalancha. ¿Ya? Los geólogos pudieron reconstruir esto de manera muy precisa, porque había una geología hecha para el volcán de manera bastante detallada en los años anteriores. Es interesante, es interesante porque el Santa Elena había sido estudiado en los años previos. De hecho, dos geólogos, de apellidos Crandall y Millener, en 1978 publicaron los resultados, el informe que estaban haciendo para el Servicio Geológico estadounidense, y en sus conclusiones, 1978, 2 años antes de la erupción, concluyen que el Santa Elena es uno de los volcanes más activos de toda la cadena de las cascadas, ahí en la parte oeste de Estados Unidos, y que no se podía descartar que el volcán iba a volver a hacer erupción en los años venideros, probablemente antes de que terminara el siglo XX. Bueno, solamente 2 años después, su conclusión se vio hecha realidad. ¿Ya? Bastante impresionante, entonces como vemos aquí la avalancha, ahí estamos viendo unos escaladores que están en otro volcán, pudieron ver cuando empieza a ocurrir la erupción, ahí está empezando a ocurrir la avalancha con el blast dirigido, y a los pocos segundos después, fíjense, la nube ya cubre todo lo que era el volcán y el área circundante. Como les decía, la mayor destrucción fue causada entonces por esta explosión dirigida, más que la avalancha misma. La avalancha misma, vamos a verlo enseguida en un mapa, quedó bastante restringida por la topografía. En cambio, esta explosión acompañante, producto de la descompresión del magma, fue lo que cubrió un área mucho mayor, llegó a una distancia de 27 kilómetros, como dice ahí, con velocidades de más de 500 kilómetros por hora, lo que arrasó por completo todos los bosques que estaban alrededor. Fíjense aquí cómo quedaron estos troncos que en algunos casos eran de más de 50 metros de altura, quedaron botados como palitos de fósforo. El paisaje totalmente destruido posterior a la avalancha, y fíjense cómo cambió el volcán. El volcán perdió aproximadamente unos 500 metros de altura máxima. Está la altura máxima del volcán ahora acá, pero la altura fueron más de 1000 metros si lo consideramos aquí en el fondo de lo que quedó de este anfiteatro. Luego de la erupción, bueno, los geólogos, principalmente del Servicio Geológico estadounidense, estudiaron en detalle los productos emitidos y se dieron cuenta entonces de las características que tenían los depósitos asociados entonces a esta avalancha. ¿Ya?
Antes de seguir, déjenme mostrarle entonces, esta es la fotografía que veíamos antes, al comienzo, previo a la erupción, y así quedó después. ¿Ya? Fíjense cómo los bosques quedaron arrasados, el volcán quedó entonces con este anfiteatro abierto hacia el norte. Gran parte de estos bosques, estos troncos, fueron arrastrados y quedaron aquí en el lago Spirit, quedaron flotando ahí, y de hecho todavía están hoy en día. Toda esa masa de, de troncos todavía están. De hecho, si lo ven en Google Earth, vamos a ver que esa masa de troncos todavía se ve. Santa Elena, entonces está acá en el borde oeste de Estados Unidos, noroeste, no se ve. Díganme que no se ve. ¿Sí? No. O sea, habían unas pequeñas represas en unos ríos, sí, que fueron desbordadas, pero no en el lago. Bueno, ahí estamos viendo entonces el anfiteatro, aquí del, eh, del Santa Elena. Así es como quedó. Y les decía que este es el lago Spirit, y ahí está toda esa masa de tronco. Le hago más zoom. Porque si colocan bonito, como de Google Street View, en el borde del lago, quizás se puede ver. Buena idea. A ver, tiene que haber algún camino, sí. Espera, déjame marcar los caminos. Ah, no sé. Espérate. Bueno, pero por mientras, quería mostrarles también el área de destrucción, que todavía quedan algunos registros. Les decía que, claro, aquí estamos viendo el Santa Elena, ahí estaba al norte. Entonces, el primer puesto de observación que tenían los geólogos era acá. Entonces, lo encontraron muy peligroso y lo cambiaron acá. Aquí estaba Coldwater 2. Entonces, ellos pensaban que era seguro, porque este era un alto topográfico, ¿ya? Entonces, de aquí se podía observar el volcán hacia allá. Este es un alto topográfico más o menos de unos 300 metros. Ahí está a 1299. Acá está, claro, más o menos 300 metros. Entonces, se pensaba que era un sitio seguro, pero no lo era. Cuando ocurrió la avalancha, de hecho aquí se encontraba el geólogo David Johnston, que alcanzó a transmitir por radio eh, sus últimas palabras antes de ser engullido ahí por la avalancha. De hecho, todavía quedan algunos registros. El blast, entonces esta explosión, remontó este obstáculo topográfico, aquí hay un camino, después remontó este otro obstáculo también, y remontó este otro también. De hecho, había gente aquí que estaba acampando, que de hecho ni siquiera veía el volcán y que murió por el paso del blast. Profesor, y los montañistas que mostraron en la foto, era para un lado. Sí, porque estaban en otro volcán. Sí, sí, no, estaba mucho más lejos. Entonces les decía que, fíjense que hoy en día todavía se ven los troncos caídos. ¿Ven ahí? Esos son los tronquitos de los árboles que fueron, y están orientados de manera radial, alejándose del volcán. Bueno, hoy en día ahí construyeron hay un centro turístico, como una especie de monumento, museo que uno puede ir. Eh, Aquí el observatorio Johnston Ridge le pusieron, en honor al geólogo que murió ahí.
La avalancha llegó como hasta acá, más o menos. O sea, perdón, el blast. La avalancha siguió efectivamente el bajo topográfico, siguió por acá, por este río, por este cauce. Pero el blast fue lo que cubrió un área mucho mayor. Entonces, ¿sí? ¿Usted sabe cómo está la actividad en Santa Elena desde Chile? Últimamente. Bueno, después de la avalancha, el volcán siguió activo hasta 1986. Se, se, se emplazó un domo en el interior de lo que era el antiguo volcán, y el 86 terminó esa actividad, y después el 2004 volvió a reactivarse, nuevamente con la emisión de otro domo, que lo veíamos en la clase de domo, que fue emitido hasta el 2008. Después tuvo un segundo periodo de actividad entre el 2004 y el 2008, y que representa de alguna manera la actividad típica de estos volcanes. Estos volcanes colapsan, pero después se vuelven a reconstruir. De hecho, el Santa Elena ya ha recuperado el 7% del volumen perdido durante la avalancha de 1980. Aquí estamos viendo entonces, de hecho, justamente la avalancha, ¿ya? La avalancha misma, no el blast. Aquí está el cráter. La avalancha entonces sigue primero hacia el norte, después choca con este obstáculo topográfico y se desvía por el cauce del río hacia el oeste. Lo que estamos viendo aquí, los números romanos, son los pedazos del volcán que veíamos anteriormente en el esquema en ese perfil, que como estaba muy bien mapeado, y después también hicieron un mapeo de detalle de lo que era la avalancha, pudieron identificar en qué parte quedaron emplazados finalmente estos pedazos del edificio volcánico. Ahí está el lago Spirit, acá. Aquí estamos viendo entonces un esquema general de los efectos de la erupción. Santa Elena está acá. Lo que está enachurado, esto de acá, es el depósito de la avalancha mismo, ¿ya? O sea, el colapso del edificio volcánico. Pero lo que tuvo mayor alcance, que es lo de color amarillo, es el blast, lateral blast, o la explosión dirigida, que fue lo que cobró las 57 víctimas que se encontraban alrededor del volcán. Lo de color rojo son flujos piroclásticos que ocurrieron el mismo día, pero más tarde, ¿ya? Una vez que ocurre la avalancha a las 8:30 de la mañana, después comienza una erupción de tipo subliniana, ya que se destapó el sistema volcánico, comienza a ser emitido, una erupción subliniana que duró 9 horas, prácticamente todas las horas de luz de ese día, con la ocurrencia de flujos piroclásticos, que estamos viendo acá, y también ocurrieron lares que se distribuyeron por los cauces principales del volcán, lo que estamos viendo aquí de color café, lo que le dicen acá mud flow, ¿ya? Entonces, esta área, toda el área amarilla, fue el área que quedó devastada por la explosión dirigida de la avalancha del Santa Elena. Bueno, aquí estamos viendo algunas avalanchas descritas en otros volcanes. Entonces, como les decía, después de esta erupción y el estudio que ocurrió en los años posteriores, se reconocieron las características especiales que tenían los depósitos de avalancha. Vamos a verlos después. En especial, por ejemplo, una topografía de hammock, que son una especie de cerrillos que se forman durante estos procesos. Se empezaron a reconocer en muchos otros volcanes, y los geólogos se empezaron a dar cuenta que los colapsos y las avalanchas asociadas eran procesos mucho más comunes de lo que se pensaba hasta ese entonces. Era un proceso muy desconocido, pero se empezó a reconocer que eran parte de la historia geológica de muchos volcanes en distintos ambientes tectónicos. Aquí estamos viendo una recopilación de algunas avalanchas en que se ve el alcance máximo que tuvieron, length, que sale acá. 8 se refiere a el desnivel desde la cumbre original del volcán hasta la parte más baja que llegaron digamos, los depósitos. Y aquí está el volumen de la avalancha. Entonces, por ejemplo, la de Santa Elena, como les decía, 2.5 kilómetros cúbicos del edificio volcánico que colapsó. Pero fíjense que hay otras que son muchísimo mayores. Por ejemplo, el Socompa. ¿Dónde está el Socompa? Volcán Socompa. Chile.
Chile. Está en el norte de Chile, 15 kilómetros cúbicos, ¿ya? Una avalancha mucho mayor, por la del Parinacota, también en la frontera con Bolivia. Hace 8.000 años ocurrió una avalancha también mucho mayor que la del Santa Elena. Eh, y las distancias en general son de unas cuantas decenas de kilómetros. Hay unos casos excepcionales, el Citlaltépetl en México, Colima, o el Monte Rainier en Estados Unidos, que tienen alcances que aparecen de 80 y 120 kilómetros, aunque son casos especiales porque en ese caso son avalanchas que también se diluyeron con agua y se convirtieron en lahares, ¿ya? Y por eso tienen un alcance tan extraordinario comparado con los otros casos, ¿ya? Este es el tipo de avalancha, Bunsen, Bandai o Veciniani, que lo vamos a ver enseguida qué significan esos tipos de avalancha. Bueno, les decía entonces que después del Santa Elena se comienza a reconocer este tipo de procesos en muchos volcanes, no solamente en volcanes de subducción, también en volcanes en ambientes, por ejemplo, de hotspot, en los océanos. Y es porque, bueno, en general los edificios volcánicos son estructuras que son bastante inestables, ¿ya? Por un lado, volcanes compuestos, volcanes en escudo, son un apilamiento, ¿verdad?, de lavas, de material piroclástico que se va acumulando. Eso va acumulando mucho peso, mucha presión litostática, y en muchos casos genera una deformación del sustrato. Pensemos, por ejemplo, en corteza o litósfera oceánica, que son muy delgadas. Entonces, muchas veces el mismo edificio volcánico tiene una altura comparable con ese espesor de corteza oceánica, por ejemplo, y en muchos casos va a deformar. Por ejemplo, los volcanes hawaianos en general deforman de manera bastante considerable, varios kilómetros de deflexión, es lo que ocurre en la corteza oceánica debido al peso. Esa deformación entonces también genera deformación en el mismo edificio volcánico que puede hacer lo que se vaya volviendo más inestable, ¿ya? También hay que pensar que los edificios volcánicos en su interior tienen un grado variable de alteración hidrotermal. Los mismos fluidos que emite el volcán, la temperatura que tienen estos fluidos, va alterando la roca. También las mismas intrusiones de magma van fracturando la roca, el edificio volcánico, y eso lo va volviendo cada vez más inestable, ¿ya? Entonces, los edificios volcánicos en general son estructuras que de manera, digamos, bastante comúnmente pueden volverse inestables. Las mismas intrusiones, como ocurrió en el caso del Santa Elena, pueden deformar el edificio volcánico y generar una inestabilidad. Hay algunas avalanchas que son muy grandes. Por ejemplo, aquí estamos viendo las islas hawaianas. No la isla grande, estas son islas más antiguas, son avalanchas bien antiguas. Y aquí se ve, por ejemplo, en el fondo marino, se ve aquí el alcance que tuvieron estas remociones de estos edificios volcánicos. Aquí hay dos. Aquí sale el esquema. Aquí está esta isla de acá y esta otra isla de acá. Son dos avalanchas que están ahí superpuestas. Una en esta dirección, esa, y esta la otra, ¿ya?, que tienen volúmenes muchísimo mayores. Creo que son las mayores avalanchas, probablemente las mayores avalanchas reconocidas en la superficie terrestre. En este caso, de forma submarina. Así que también ahí imagínense los tsunamis que probablemente se generaron por el colapso de estos volcanes en escudo, que son muchísimo mayores que los volcanes compuestos como el Santa Elena o como la mayor parte de los volcanes en zonas de subducción. Aquí estamos viendo entonces algunos colapsos que han ocurrido, algunos históricos como el Veciniani, Santa Elena, Bandai, ¿verdad?, la parte del edificio volcánico que se removió. Aquí estamos viendo algunas remociones en masa no volcánicas, ¿ya?, que son en general, como les decía, muchísimo menores que las avalanchas volcánicas. Las avalanchas volcánicas, una de las características que tienen es que son extremadamente voluminosas. Estamos en el extremo alto en cuanto a volumen de remociones en masa.
En este gráfico, aquí estamos viendo debris avalanche, son las avalanchas volcánicas, las que están con puntos negros. Estamos viendo aquí maximum runout. El runout es la máxima distancia que alcanza la avalancha, ¿ya? Está en escala logarítmica, fíjense. Y hay una correlación, en general bastante buena, con la altura máxima desde la cual ocurre el colapso, o sea, el desnivel desde la cumbre del volcán hasta la base del volcán mismo, ¿ya? O sea, mayor desnivel implica en general un mayor alcance. Es decir, parece estar controlado principalmente por la energía potencial que tiene el material que está colapsando, ¿ya? Hay una correlación bastante buena. Fíjense que la razón entre la altura del colapso y el runout es entre 0,2 y 0,1 en general, ¿ya? Para la mayor parte de estos colapsos. Como les decía anteriormente, hay distintos mecanismos que pueden gatillar una avalancha volcánica, ¿ya? Hay principalmente tres tipos: los que son de tipo Vesimiani, las de tipo Van Dyke y las tipo Unsen, ¿ya? Las tipo Vesimiani son como las que ocurrieron en el Santa Elena en 1980, que básicamente están asociadas a una erupción de tipo magmática, es decir, que hay una intrusión de magma, y esa intrusión de magma que está ocurriendo dentro del edificio volcánico lo deforma, lo desestabiliza y finalmente colapsa. El nombre viene de este volcán que está en Rusia, el Vesimiani, como les decía anteriormente, que ocurrió en 1956. Estábamos ahí al otro lado del telón de acero, ¿verdad? Como le decían en la Guerra Fría. Entonces se supo muy poco de esa erupción en todo lo que son los círculos científicos de Occidente, pero fue muy, muy parecida a la erupción del Santa Elena. Es interesante porque, bueno, el Vesimiani ocurrió 24 años antes de la erupción del Santa Elena, entonces ha tenido más tiempo para irse volviendo a reconstruir este edificio volcánico. A veces puede ser muy rápido. Vamos a echarle un vistazo. Un poco más pequeña la erupción del Vesimiani. No sé, pero díganme que no se ve. Vamos entonces a la península de Kamchatka, acá. Una zona extremadamente activa, volcánicamente hablando. Acá está el Vesimiani. Acá. Fíjense que ahí se ve bastante bien el escarpe, ¿lo ven? El escarpe del colapso de 1956. Y aquí también se ha ido reconstruyendo el edificio. Fíjense cómo ha ido creciendo el domo aquí en el interior, ¿ya? Probablemente en unos miles de años el material volcánico que se apila va a tapar totalmente el escarpe de colapso y el volcán ya va a estar reconstruido totalmente. Esta es una zona muy activa. Ahí está Klyuchevskoy, un volcán basáltico prácticamente en actividad permanente. Este es el volcán gemelo, el Kamen. Por acá está también el Tolbachik, un volcán que ha tenido erupciones efusivas muy, muy voluminosas en tiempo histórico, en 1974, y después en el 2012-2013 tuvo otra erupción. Toda esta zona, fíjense, concentrada de muchos volcanes, es un punto ahí extremadamente activo. Es el Vesimiani, entonces. El otro tipo, tengo que poner primero la presentación. El otro tipo son las erupciones de tipo Van Dyke, en que no ocurre una erupción, pero no hay emisión o no hay un magma asociado a que esté deformando el edificio volcánico, ¿ya? Son solamente erupciones de tipo freáticas. Y el tercer tipo son las avalanchas de tipo Unsen, ¿ya? Las de tipo Unsen ocurre cuando no hay erupción, sino que es más bien un sismo que puede desestabilizar el edificio volcánico y hacerlo colapsar, ¿ya? Entonces no es necesaria que ocurra una erupción propiamente tal para que tengamos un posible colapso. Muchas veces puede ser un volcán que esté ya extinto, que no tenga actividad magmática,
el que puede colapsar. ¿Ya? Entonces tenemos esos tres tipos de avalanchas volcánicas: Vesimiani, Bandai y tipo Unsen. Bandai y Unsen son volcanes que están en Japón. Vesimiani, entonces, es un volcán que está en Rusia. Ahí estamos viendo algunas de distinto tipo. Lo que indica acá, por ejemplo, Santa Elena, este quiebre que está acá es el momento en que ocurre el colapso. Entonces, en el Santa Elena, previo al colapso, estos tiempos, hubo una intrusión de magma, pero sin que saliera a la superficie. Color negro indica salida de magma a la superficie. Entonces, en el caso del Santa Elena, previo al colapso, no hubo erupción superficial de magma, pero sí hubo una intrusión interna. En el caso del Vesimiani, sí hubo emisión de magma, o sea, en ese caso el domo llegó a la superficie antes del colapso. O sea, el domo igual deformó el edificio volcánico, pero había salido a la superficie. Y aquí ocurre el colapso y después siguió habiendo actividad magmática, ¿ya? Que hay otros casos también de colapsos de tipo Vesimiani. El tipo Bandai, no hubo intrusión de magma, ni previo ni después del colapso, y en el Unsen tampoco. Bueno, ahí estamos viendo el Vesimiani, lo que les mostré recién. Aquí estamos viendo el Unsen. Bueno, las tipo Unsen, en realidad el nombre no está tan bien puesto. Lo que ocurrió fue que esto ocurrió en 1792, ¿ya? El Unsen, en realidad, es el volcán que está acá, ¿ya? Este es el Unsen. Y en 1792 ocurrió una erupción. Bueno, les dije que las Unsen son sin erupción. Voy a explicar por qué. Ocurrió una erupción que emitió un flujo de lava por acá, pero lo que pasó durante esa erupción de 1792 fue que la actividad sísmica asociada a esa erupción gatilló el colapso, pero no del Unsen mismo, sino que de este otro edificio, un volcán muchísimo más antiguo, llamado el Mayuyama. Esta montaña de acá era el Mayuyama, y esta fue la que colapsó. ¿Ven el escarpe? Ese que está ahí. Entonces era un volcán que estaba inactivo, pero que producto de la actividad sísmica de este otro volcán, que estaba muy cerquita. Este Lunsen es el que hizo erupción entre el 91 y el 95. De hecho, ahí se ven los depósitos de flujo piroclástico de esa erupción, que siguieron por acá. Y después los japoneses construyeron esa estructura para de alguna manera canalizar los lahares y los flujos piroclásticos que se pueden generar en erupciones futuras. Ya les he dicho que Japón tiene un problema de espacio. Japón tiene un territorio más o menos similar a lo que es Chile, del orden de 700.000 kilómetros cuadrados, pero tiene una población de cercana a 10 veces más que en Chile, ¿ya? O sea, el mismo territorio que nosotros, pero 10 veces más de personas. Y es mucho más montañoso. El 80% del territorio japonés es montaña que no se puede habitar. Entonces los japoneses prácticamente toda pedazo de tierra que es plana está ya ocupada, o con ciudades, o con campos de plantación, o algo. Entonces, por eso, a pesar de que Japón es una cultura muy, muy avanzada tecnológicamente, económicamente, cuando hacen erupción los volcanes en Japón, generalmente causan destrucción, causan daño, ¿ya? Mucho más que lo que ocurre acá en Chile, que es un país mucho más despoblado. Bueno, en ese entonces, en 1792, ya había gente, ya estaba bastante poblado Japón. Aquí vivía gente, había un poblado, este es Chimabara, ¿ya? Y el colapso aquí mató a cerca de 2.000 personas, ¿ya? Estas islitas que ven acá, que se ven aquí en la costa, son depósitos de esa avalancha, son los hammocks, estos cerros que se generan o sea, que quedan posterior como parte del depósito de la avalancha. Entonces las tipo Unsen son cuando ocurre un sismo que desestabiliza el edificio volcánico, sin que haya erupción en el edificio mismo. Estamos viendo un esquema de la fotografía anterior. Aquí está el Unsen, esto de color rojo, el domo que está acá. Lo de color rosado son los depósitos de flujo piroclástico, lo que se ve por acá. Este es el Mayuyama, el color naranjo con el escarpe, que es el que estamos viendo acá. Y el depósito de avalancha es lo de color verde. Y ahí se ven las islas, esas que quedaron aquí en
en la parte del depósito. Ahí se ve también el alcance que tuvo la avalancha en este caso. Ahí estamos viendo algunas fotografías del depósito. Vamos a hablar enseguida sobre las características que tienen los depósitos. Hagamos un breve break. Me pasé un poco. Bueno, aquí estamos viendo algunas fotografías justamente del depósito dejado por esta avalancha del Mayuyama, el complejo Unsen. Vemos algunas características particulares de los depósitos de avalancha, ¿ya? Estos bloques que estamos viendo acá son bloques fracturados, ¿ya? Son pedazos del edificio volcánico, de rocas volcánicas, y son fracturados, pero que no se han disgregado. Entonces se cortaron, se rompieron, pero no se disgregaron, no se separaron, quedaron juntas. Y reciben el nombre, ¿cómo le pondrían ustedes? Son bloques así fracturados, pero que se ve en el bloque enterito todo. ¿Cómo le pondrían? A ver si le ponen el mismo nombre que le pusieron. ¿Alguna idea? ¿No? ¿Cómo? ¿No? Bueno, les llaman bloques de tipo rompecabezas, ¿ya? Tipo puzzle, jigsaw en inglés, ¿ya? Son como piezas de un rompecabezas que están ahí, que está ahí armadito, ¿ya? Porque encajan las piezas, ¿verdad? Entonces como un rompecabezas, ¿ya? Lo que indicaría entonces que hay un comportamiento laminar, es decir, hay una vibración ahí en el flujo, se rompen los bloques, pero no se disgregan. Si fuese turbulento, se disgregarían mucho más fácilmente esos bloques. Eh, los depósitos resultantes, en general, en una avalancha volcánica, son mal seleccionados. Son bloques de gran tamaño, de tipo irregular, ¿verdad? Que están insertos en una matriz que típicamente es más fina, ¿ya? La matriz en general es bastante fina, tipo tamaño arcilla o tamaño limo, ya más fino que eso. Generalmente porque forman parte, la matriz está compuesta por la parte más alterada del edificio volcánico, que está hidrotermalmente alterada. Entonces generalmente ese material es mucho más fino, tamaño arcilla, tamaño limo, ¿ya? Muchas veces esa matriz se inyecta, ese material fino se inyecta dentro de las fracturas o cavidades que pueden haber de los bloques mayores, ¿ya? Aquí se está viendo este DB, es un bloque que está partido ahí y se inyectó el material más fino a través de la fractura, ¿ya? Una de las grandes preguntas, ¿verdad?, es cómo se emplazan estas avalanchas. Entonces, por ejemplo, el modelo que se ha planteado para Santa Elena, o en este caso para el colapso del Mayuyama, 1792, indicaría que hay una primera etapa en que la parte del edificio volcánico que está colapsando se está deslizando, sliding, ¿verdad? Ahí es donde se rompe debido al transporte, a la vibración que sufre el material durante el transporte, pero como es un flujo esencialmente laminar, no alcanza a disgregarse por completo. La zona basal de este flujo que está avanzando, es donde hay mayor cizalle y por lo tanto donde los bloques se van disgregando, fragmentando de manera más intensa, entonces se forma una parte más fina en la base, más fluida, mientras que la parte superior todavía es más bien bloques que se están deslizando. Y una vez que se llega a la zona más plana, este movimiento, esta masa que está avanzando, se detiene de manera en masa, de manera bastante rápida, y estos bloques de gran tamaño que aún quedan representan los hammocks, ¿ya? Estos cerrillos que se ven típicos de este tipo de depósitos. El otro tipo de avalancha es cuando hay erupciones, pero que son erupciones freáticas, sin la emisión de material juvenil durante la erupción o que haya generado deformación del edificio volcánico. El Bandai se pensaba que era un volcán ya más bien inactivo, que también está en Japón, y que en 1888
este volcán, después de unas pequeñas erupciones freáticas que ocurrieron en la cima, también colapsa. Fíjense este dibujo de la época, es muy bueno porque, fíjense, esto es posterior al colapso, ya ahí se ve el anfiteatro, también del volcán, del colapso, y fíjense todos estos cerritos que se ven acá. ¿Ya? Todos esos cerritos son los hammocks, dejados por la avalancha volcánica. ¿Ya? Estos hammocks es una de las características más típicas de los depósitos de avalancha, que muchas veces permiten distinguirlos de otros tipos de depósitos. ¿Ven aquí el escarpe de colapso? Está acá, ahí. ¿Ya? Este es el Bandai, que colapsó aquí hacia el norte también. Aquí ahora estas son unas canchas de esquí que hay acá. Toda esta zona es la zona del colapso, ya cubierto ahí totalmente por la vegetación. Ahí se ve el colapso, el Bandai. Bueno, veamos justamente entonces algunas de las características principales que tienen los depósitos dejados por las avalanchas. ¿Ya? Tenemos varias características que son bastante particulares de este tipo de depósitos. Aquí estamos viendo entonces justamente un esquema longitudinal, en este caso, de una avalancha, en que en el edificio volcánico habitualmente entonces queda un anfiteatro, marcando el colapso, y el depósito resultante, en general, entonces está constituido por bloques insertos en una matriz mucho más fina, típicamente un depósito mal seleccionado, ¿ya? Similar a lahares, por ejemplo, morrenas, flujos piroclásticos. Entonces muchas veces se puede confundir con ese tipo de depósitos. Sin embargo, hay diferencias. Como les decía, una de las diferencias típicas es esta topografía humoqui que le ponen acá, compuesta por los hammocks. Los hammocks, entonces, son estos cerrillos que típicamente forman la parte superficial del depósito. Se piensa entonces que estos hammocks resultan del emplazamiento de los bloques de mayor tamaño, que eran parte del edificio volcánico. Ahí estamos viendo otro esquema, entonces, que se ve el anfiteatro. Los bloques de mayor tamaño del edificio volcánico, que no alcanzaron a disgregarse, a romperse, reciben el nombre de bloques de tipo Toreva. ¿Ya? Los bloques Toreva son bloques que a veces pueden ser de cientos de metros de ancho, ¿ya? O sea, son bloques muy, muy grandes, ¿ya? Que habitualmente están en la zona más cercana, más proximal al edificio volcánico, ¿ya? Sufrieron un transporte mucho más limitado y no alcanzaron a fragmentarse, a disgregarse de manera más completa y quedan emplazados entonces también típicamente en la parte más superficial del depósito y forman parte entonces integral también de estos depósitos de avalancha. Entonces los bloques Toreva son básicamente bloques de grandes dimensiones, típicamente decenas o centenas de metros, que están en las fases más proximales del depósito de avalancha. ¿Ya? Un depósito de avalancha que, como les digo, típicamente es mal seleccionado, compuesto por bloques y matriz fina. Aquí estamos viendo un aspecto de cómo quedó el Santa Elena después de la erupción de 1980. Entonces aquí los geólogos reconocieron esta topografía humoqui, que le dicen, de hammocks asociada, y eso entonces les permitió reconocer este tipo de depósitos de avalancha en muchos otros volcanes alrededor del mundo. Después de la erupción del Santa Elena, entonces, eh, los geólogos comenzaron a identificar en muchas partes estos depósitos, que muchas veces se confundían con otro tipo de afloramiento. No les traje ahora el mapa. Les decía que en el Parinacota, por ejemplo, eh, hay una avalancha muy, muy espectacular que ocurrió hace 8.000 años atrás. Y en los años 60, toda esa avalancha estaba mapeada como flujos de lava, ¿ya? Después de Santa Elena ya se reconoció que en realidad no, era una avalancha volcánica. ¿Ya? Tiene la típica topografía Kumoki y otras características más, deformación de la base, bloques tipo rompecabezas, etc. Bueno, aquí estamos viendo varios hammocks de la avalancha de 1980, del Santa Elena. Pueden tener múltiples formas, a veces pueden ser bastante agudos en las partes terminales, otras veces son más planos, más bajos, ¿no? Y habitualmente tienen dimensiones
de varias decenas de metros. El alto máximo es del orden de unos 20, 30 metros, ¿ya? Ahí estamos viendo también algunas fracturas que se producen. Entonces, muchas veces los bloques se rompen, se fracturan, hay movimiento en el bloque, pero no alcanzan a disgregarse. Entonces quedan estas fallas ahí marcadas. Y muchas veces también dentro de estas fallas o en estas fracturas penetra el material más fino, la parte matriz. Entonces, esta parte matriz muchas veces queda inyectando ahí dentro de las fracturas de los bloques de mayor tamaño. Perdón. Como les decía, entonces, después de la erupción del Santa Elena, muchos depósitos que eran una incógnita, muchas veces, empezaron a ser identificados como justamente depósitos de avalancha. Aquí estamos viendo el monte Shasta, que está más al sur de Santa Elena, forma parte de la misma cadena de las cascadas, pero se encuentra en el estado de California. Se reconoció, fíjense ahí los hammocks, todo este campo aquí de estos cerritos. Entonces ahí se identificó que en realidad era un depósito de avalancha. Antes se confundían con morrenas muchas veces, o como les decían en el Parinacota, como flujos de lava, etcétera, o lares a veces. Entonces ahora quedó claro que en realidad eran avalanchas. Fue una avalancha que ocurrió hace bastante tiempo, no me acuerdo bien, pero eran varias decenas de miles de años, y como dice acá, más de 20 veces más voluminosa que el colapso del Santa Elena. Ahí está el Shasta, y los hammocks. ¿Ven los hammocks? La avalancha fue dirigida hacia el noroeste, hacia acá. Ahí se ven los hammocks, esos puntitos que se ven. Ahí se ven mejor. ¿Ya? Esta topografía. Y hay otra imagen. Y estamos viendo más hammocks en otro volcán en Alaska, el volcán Agustín. Como les digo, esta topografía es súper, súper clásica. Les voy a mostrar otra en que la van a identificar muy fácilmente. Sí, ahora me acordé. Vamos a ver un caso, vamos a ver un caso en Bolivia, que se ve muy, muy bien. El Tatasabaya. Aquí seguro que la van a ver al tiro. Eh, Ahí está el Tatasabaya. ¿Ven los hammocks? Aquí hacia el sur. Toda esta zona, clarísimo, los hammocks. Ese es el Tatasabaya, un volcán que ya se reconstruyó por completo. No se ve muy bien el escarpe asociado. ¿Ya? Está clarísimo ahí toda esta zona cubierta aquí por los hammocks. La del Parinacota también es otro volcán que está totalmente reconstruido. Fíjense la rapidez con que ocurre la reconstrucción. En el caso del Parinacota, la avalancha ocurrió hace 8.000 años, ¿ya? Y el volcán ya se reconstruyó por completo en 8.000 años. La única parte del escarpe que se ve es esta zona de aquí. ¿Ya? Y la avalancha también la van a ver muy clara. Fíjense lo irregular del terreno, todo esto. Y aquí se ve, muchas veces se forman pequeñas lagunas, ya que como es una topografía muy irregular, se forman muchas cuencas cerradas, ¿ya? Que si hay precipitación o hay agua, se pueden formar entonces lagunas. De hecho, esta avalancha se piensa entonces que cortó aquí el lago Chungará en dos. El Chungará se piensa entonces que era mucho más extenso, llega hasta por acá. La avalancha ocurre hacia el oeste, tapa parte de la laguna y el agua aquí volvió a aflorar en estas partes de acá. ¿Ya? Y aquí quedó la parte intacta de esta laguna. En este caso, también una avalancha muchísimo mayor que la del Santa Elena. Los hammocks se pueden reconocer hasta por acá. ¿Se fijan ahí? Hammocks. ¿Qué pasó? Tengo la foto. A ver, muéstrale. Es que no se ve la cara. Pero
Pero, Sí, no, es realmente espectacular. Yo he tenido la suerte, el 2017 fui al Santa Elena a ver la avalancha en un congreso y he estado trabajando también en el Parinacota. La del Parinacota se ve mucho mejor, muchísimo, y eso que es mucho más antigua, pero como son condiciones más áridas, eh, es mucho más impresionante esta avalancha de acá, del Parinacota. Sí, ¿Por qué es que se generaban los hammocks? sí, justamente venía en la lámina siguiente. Ahí está. Eh, claro, no está tan claro, no está tan claro el mecanismo. Lo que se piensa es que, bueno, viene la avalancha encauzada topográficamente, entonces aquí está el transporte cuando viene dentro del valle, con los bloques de gran tamaño. Entonces, una vez que la avalancha llega a las zonas más planas, más abiertas, ¿verdad? Todo este material se tiende a expandir, pero se expande principalmente la matriz más fina. Si la matriz más fina se separa un poco, se expande lateralmente, y estos bloques que son mucho más pesados, necesitan mucha más energía, quedan emplazados ahí in situ, pero sin la matriz. Se queda con ese relieve, digamos, sobresaliente de estos bloques de mayor tamaño. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que son volcanes activos. Entonces, piensa que una estructura volcánica, un edificio volcánico, es básicamente el apilamiento de los productos emitidos. Entonces, si la actividad sigue, bueno, todo ese material que está siendo emitido va a ir reconstruyendo el edificio volcánico. Ahora, hay que tener en consideración, efectivamente, que también cuando ocurre la avalancha, le estás quitando un peso encima digamos, a toda la estructura. Entonces, muchas veces, esa remoción de la masa del volcán hace que la presión confinante sea menor y por lo tanto los magmas puedan ascender más fácilmente. De hecho, se piensa en el Parinacota, por ejemplo, eh, todos los productos que reconstruyeron el edificio volcánico es la unidad Parinacota 3. El volcán Parinacota está dividido en Parinacota 1, 2 y 3. Entonces la 3 es post-colapso, lo que reconstruyó el edificio volcánico. Y lo interesante es que los productos del Parinacota 3 son en general los menos evolucionados. ¿Ya? Son menos evolucionados que Parinacota 1 y 2, que son pre-colapso. Entonces se piensa que, bueno, ocurrió el colapso, los magmas empiezan a ascender más rápidamente y sufren menos diferenciación antes de la erupción. Entonces, digamos, la avalancha influye también en la actividad magmática. O sea, sí, pues, a medida que se va reconstruyendo, bueno, va a llegar a un techo en que ya el peso nuevamente es muy alto y de alguna manera taponea el sistema magmático. Pero justo post erupción, post colapso, en general las tasas eruptivas son mayores. ¿Qué hora es? ¿Nos queda todavía tiempo? Sí, nos queda. Eh, Aquí estamos viendo el tamaño de los hammocks con la distancia. En realidad no hay una tendencia muy clara. En general, bueno, el Shasta van disminuyendo, Rainier también, pero después aquí aumenta. Esto aumenta y después disminuye. Hay una cierta tendencia a la disminución del tamaño de los hammocks, pero es bastante irregular en general. Ahí estamos viendo estos bloques de tipo rompecabezas, jigsaw es rompecabezas, y el relleno también del material más fino dentro de esta fractura generada por estos bloques. Estamos viendo un corte típico de una avalancha, un depósito mal seleccionado, ¿ya? Con todos estos bloques insertos en una matriz mucho más fina. ¿Ya? Bastante caóticos también estos depósitos. Como les digo, entonces muchas veces se pueden confundir con morrenas, con lahares, o con algún otro tipo de flujo de alta energía. Estamos viendo justamente depósitos mal seleccionados, polimícticos en general, porque arrancan básicamente todo lo que colapsó del edificio volcánico. Y bueno, todavía hay mucho estudio por hacer. Aquí hay distintos
mecanismos que se han planteado a lo largo de los años para explicar cuál es la dinámica del emplazamiento de estas avalanchas. Entonces se ha propuesto, ¿verdad? Flujos de tipo Bingham, flujos granulares, flujos dilatantes, eh, flujos viscosos, fluidización que ocurre, o sea que hay gas que de alguna manera posibilita la movilidad, fluidización con aire, fluidización acústica, no tengo idea de qué es eso. Se han propuesto casi todos los mecanismos de transporte que se pueden imaginar, ¿ya? Un poco para reflejar lo difícil que es estudiar este tipo de procesos, ¿ya? Lo que en general, sí, La física no será como tanta agitación sobre la arena y pareciera que se comporta como me imagino, tiene que ser algo así. La vibración de alguna manera de las ondas posibilita que quede fluidizado. Pero se han propuesto muchos mecanismos. Lo que se piensa en general que ocurre, era un poco lo que veíamos anteriormente. Primero hay una etapa de deslizamiento, sliding, ¿verdad? En que toda la masa se está moviendo de manera coherente, los pedazos del edificio volcánico. Va ocurriendo fracturamiento a medida que va avanzando esta avalancha, pero no llega a ocurrir la disgregación completa, ¿ya? Sino que siguen moviéndose muchas veces como bloques coherentes. A medida que va, digamos, ocurriendo el transporte, este fracturamiento va siendo mayor, se comienzan a disgregar bloques ya de menor tamaño y se empieza a formar también una matriz más fina. El cisalle tiende a ser más intenso en la parte basal, donde hay mayor diferencia de velocidad, es decir, el gradiente de velocidad es más intenso. Entonces hay mayor deformación en la base. Muchas veces también digamos, el sustrato, la superficie, se puede deformar. Muchas veces después les voy a mostrar unas fotos bien bonitas del Parinacota. Y cuando llega entonces a las zonas más planas, ocurre finalmente entonces la detención de la avalancha de manera bastante rápida, casi de manera instantánea, ¿ya? A diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en los flujos piroclásticos, en que se piensa que la deposición del material tiende a ser de manera más agradacional, de manera más lenta. Aquí ocurre de manera mucho más rápida. Veíamos en el caso del Santa Elena que muchas veces hay un blast, una explosión lateral dirigida, asociada a el colapso. Esto ocurre solamente en qué tipo de colapsos. Bunsen, Bandai, Vesimiani. Solamente en las Vesimiani, porque en las Vesimiani es cuando hay una componente magmática. Ya para que ocurra el blast, tiene que haber un magma que se descomprime rápidamente y que causa la explosión. Aquí, en este estudio bien interesante, hay una comparativa de 3 volcanes que colapsaron, colapsos de tipo Vesimiani, de distinto tamaño, con sus blast asociados. Ahí estamos viendo el esquema del Vesimiani previo al colapso en 1956. Los puntitos indican la zona que se deformó del edificio volcánico. Ahí estamos viendo el Santa Elena, 1980, el criptodomo, que no llegó a la superficie, y la zona de deformación. Y este, que es un colapso mucho menor del Suffrage Hills, que ocurrió en 1997. Fíjense que tanto en el Vesimiani como en el Suffrage Hills, el domo llegó a la superficie antes del colapso. Y aquí estamos viendo fotografías antes y después, Santa Elena, antes, después, Vesimiani, ahí estamos viendo cómo era el volcán antes, y después del colapso, bueno, ahí ya con el domo reconstruido. Y este es el caso del Suffrage Hills, un volcán más irregular, que colapsó. Lo que colapsó fue básicamente, más que nada, el domo nuevo, más que edificio volcánico antiguo, ¿ya? Estos blasts, entonces, muchas veces pueden avanzar de manera extremadamente rápida. Aquí estamos viendo una reconstrucción del Santa Elena, cómo avanzó y cómo remontó, como les decía, este obstáculo, este y este topográfico. Ahí estamos viendo la distancia al cráter y los tiempos de llegada, entonces con velocidades de varias centenas de kilómetros por hora. Aquí estamos viendo otro diagrama que se ve lo mismo, distancia-tiempo. Entonces, en el caso del Santa Elena, este que está acá,
más o menos del orden de casi 100 metros por segundo, o sea, más de 300 kilómetros por hora en promedio, ¿ya? Velocidades peak alcanzó del orden de 500 kilómetros por hora. Aquí se ve una comparativa, este les va a resultar familiar, lo que vimos anteriormente. Santa Elena, lo de color negro es la avalancha misma, y lo de color gris es el blast, la explosión lateral dirigida. La del Vesimiani fue similar, ahí está la avalancha y el blast asociado, y la del Suffolk Hills, las tres están a la misma escala, mucho más pequeña, ¿ya? Y aquí están comparadas y orientadas en la misma dirección para poder hacer la comparativa de manera más directa, más fácil. Aquí estamos viendo los componentes. Fíjense que en el caso del Santa Elena, MSH, están compuestos principalmente por material no juvenil, lítico, el edificio volcánico, y material juvenil vesicular, ya que el material juvenil, al descomprimirse, se vesiculó formando pome, ¿ya? Básicamente. En el caso de Suffolk Hills, es principalmente material juvenil denso, ¿ya? Porque el domo ya había extruido en la superficie, por lo tanto era denso, y la mayor parte de lo que colapsó fue el domo, por eso tiene una componente principal de juvenil denso. Y el Vesimiani es un poco más intermedio, también con material juvenil denso, porque también el domo salió en la superficie, pero con mayor cantidad de líticos y material vesicular. Los depósitos de blast muchas veces son muy difíciles de reconocer, porque muchas veces dejan una capa extremadamente delgada. Por ejemplo, si ustedes van al Santa Elena, ahí donde les mostré donde está el observatorio, donde están los árboles caídos, no hay depósito, no veo nada. El depósito era apenas de unos 4 centímetros que ya fue erosionado. Entonces muchas veces puede ser muy, muy finito ese depósito de blast asociado, y muchas veces entonces simplemente ya no se reconoce. Por ejemplo, en el Parinacota no se reconoce depósito de blast, aunque probablemente lo hubo, ¿ya? Aquí estamos viendo algunas fotografías, entonces en muchos casos puede ser un depósito muy, muy fino, como el que estamos viendo acá. En otras ocasiones puede ser más grueso y rellenando muchas veces acá, o muchas veces excavando, porque es bastante turbulento, entonces puede generar erosión muchas veces en el sustrato. Permítanme unos minutos antes de que termine, simplemente para mostrarles la avalancha del Parinacota, que la veíamos anteriormente en Google Earth. Aquí estamos viendo esta imagen satelital, donde se ve la extensión que tiene esta avalancha, el depósito de avalancha hoy en día. Tiene distintas fases que han sido reconocidas y mapeadas. Aquí se ve la fotografía, lo mismo que estábamos viendo antes, con los hammocks bastante bien desarrollados. Ahí se ve una perspectiva general. Y aquí estamos viendo algunas fotografías. Bueno, el volcán bastante bonito, muy, muy fotogenético, ¿verdad? Aquí estamos viendo, estas son las lagunas de Cotacotani, que están básicamente en este campo de hammocks que estamos viendo acá. Aquí estamos viendo un bloque Toreva, de más o menos unos 300 metros de largo, aquí. Aquí estamos viendo un hammock, ahí se ve una perspectiva también. Este es un bloque interesante, no sé si les llama algo la atención de este bloque. No, pero eso es lo que llama la atención, que tiene una serie de agujeros. Esos agujeros son marcas de impacto, donde la avalancha se iba transportando, los bloques iban chocando entre sí, y quedan entonces con esas marcas de impacto dentro del bloque. Esto es bien interesante acá, fíjense estas imágenes. Como les decía, el volcán a los pies tiene el lago Chungará, ¿ya? Entonces hay muchos depósitos lacustres en la zona. La avalancha incorporó parte de estos depósitos lacustres, pero no los disgregó por completo, sino que muchas veces se mantienen las estructuras originales de esos depósitos lacustres. Lo que estamos viendo acá, donde se ve el martillo, y aquí también en este hammock y aquí en la parte basal, son justamente depósitos lacustres, y que no se disgregaron, pero se deformaron. Fíjense ahí cómo se ve este pliegue. Ese pliegue
eran depósitos húmedos, lacustres, entonces tienen un estado plástico, la avalancha los agarra en la base y los deforma, pero todavía se pueden reconocer como tales. Aquí fíjense también, estos son depósitos lacustres con ese fallamiento que tienen ahí, ¿ya? O sea, estos depósitos fueron agarrados, transportados y deformados, pero aún se pueden reconocer su carácter original de estos depósitos lacustres. Bien impresionante. Si ustedes van ahí a la zona, está el pueblito de Parinacota. Parinacota está justo entre medio de los hammocks, y ahí en la carretera se ven estos cortes con estas fotografías que son bien impresionantes. Bueno, aquí hicieron algunas mediciones de los hammocks, volumen versus distancia, tamaño máximo, etcétera, pero no hay una tendencia muy clara. Va disminuyendo el tamaño promedio de los hammocks, ¿ya? A medida que uno se aleja de la fuente, pero no hay un patrón demasiado claro. Eso. Ya, voy a llegar hasta acá entonces.